Guión para video de YouTube. Ladrones entraron a la granja de noche, pero el granjero los sorprendió inicio ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si las sombras de la noche se convirtieran en tus peores enemigos? En la oscura soledad de la campiña, donde el silencio es tan denso que ahoga incluso el murmullo del viento, una granja se convierte en el escenario de un enfrentamiento inesperado. Esta es la historia de un granjero, su ingenio y una noche que cambiaría todo. Era una noche como cualquier otra en la granja de Don Miguel. La luna, llena y brillante, se colaba entre las nubes, iluminando el vasto terreno donde el hombre había trabajado arduamente durante años. Su vida estaba marcada por la rutina, el sudor y el sacrificio. Sin embargo, a pesar de su arduo trabajo, Don Miguel sabía que no todo estaba bajo su control. En la penumbra, había quienes deseaban lo que él había construido con sangre, sudor y lágrimas, su hogar. El reloj marcaba las 2 de la mañana cuando un grupo de ladrones, atraídos por la aparente vulnerabilidad de la granja, decidieron que era el momento propicio para actuar. A medida que se acercaban sigilosamente, un murmullo de risas bajas llenaba el aire, mezclado con el crujido de ramas bajo sus pies. Pero que pensaban que la oscuridad era su aliada. En la vida la arrogancia suele ser el peor enemigo. Don Miguel, un hombre de espíritu indomable, no era ajeno a las amenazas. Cada noche revisaba su casa y las zonas más vulnerables de su propiedad. Esa noche algo le decía que debía estar alerta. Había preparado un plan, una trampa astuta que no solo protegería lo que tanto apreciaba, sino que también pondría a prueba la astucia de los intrusos. A medida que los ladrones se acercaban sigilosamente a la puerta trasera, Don Miguel tomó su linterna, respirando hondo mientras su corazón latía con fuerza. El miedo es para los débiles, se decía a sí mismo. Con un movimiento preciso encendió la linterna y al instante, la luz cortó la oscuridad, revelando las figuras encapuchadas a tan solo unos metros de él. El grupo, aturdido por el resplandor, se congeló. La seguridad de la oscuridad se desvaneció como un espejismo. Don Miguel, en vez de retroceder, avanzó. Su postura erguida y su mirada penetrante desafiaban a los intrusos. Preguntó con voz firme, cargada de autoridad y calmada determinación. Los ladrones no esperaban esta reacción. Su plan había sido desmantelado de la manera más inesperada y psicológicamente devastadora. La sorpresa, más que el miedo, ahora los invadía. Don Miguel sabía que tenía una ventaja, y al igual que un tablero de ajedrez, cada movimiento contaba. Con pasos firmes, mantuvo su linterna levantada, iluminando sus rostros aturdidos. En ese instante, el liderazgo de Don Miguel se convirtió en una fuerza poderosa. Mientras los ladrones vacilaban, él hizo un movimiento audaz. Si buscan un fácil objetivo, han llegado al lugar equivocado, dijo con una calma que resonaba en el aire tenso. Los ladrones, aterrados y desconcertados, intercambiaron miradas. La mente humana es un laberinto complejo. En situaciones de crisis, el instinto de supervivencia suele primar sobre la codicia. En un instante, la audacia de Don Miguel giró la situación en su favor, transformando a los cazadores en la presa. Mientras sus corazones latían desenfrenadamente, la decisión estaba en sus manos. ¿Retrocederían ante el valiente granjero o lucharían por lo que creían que era suyo? Guión para video de YouTube. Ladrones entraron a la granja de noche, pero el granjero los sorprendió inicio ¿Qué pasaría si la oscuridad, en lugar de ocultar, revelara la verdadera fortaleza del espíritu humano? En una noche silenciosa, donde cada sonido se amplifica y la luna es testigo de los secretos que se esconden, un granjero se enfrenta a un desafío que transformará no solo su vida, sino también la de aquellos que intentaron despojarlo de su hogar. Don Ernesto, un hombre robusto de manos callosas y mirada decidida, había dedicado su vida al trabajo en la tierra. Esa noche, mientras la brisa fresca mecía las hojas de sus cultivos, un peligro acechaba en las sombras. Un grupo de ladrones, atraídos por la precaria tranquilidad de la granja, se acercaba sigilosamente, en busca de lo que creían que sería un fácil botín. Con pasos cautelosos y risas apenas contenidas, los intrusos se acercaban con la seguridad que da la impunidad. Ignoraban que en la oscuridad no solo acechaba el cobarde, también estaba quien defiende lo que ama. Don Ernesto había escuchado rumores sobre intentos de robo en la zona, y esa noche, un instinto profundo le decía que debía estar preparado. Mientras los ladrones se acercaban a la puerta trasera, el granjero, con su carácter tenaz, estaba listo. En su mente había trazado un plan. Cada rincón de su granja estaba impregnado de su historia, de sus luchas y triunfos. Había instalado trampas y cámaras en lugares estratégicos, no solo para proteger su propiedad, sino para demostrar que él no sería una víctima. De repente, un sonido rompió el silencio de la noche. Una rama crujió bajo el peso del grupo y Don Ernesto, alerta, encendió la linterna que guardaba junto a su cama.
La luz brillante atravesó la penumbra como un rayo, revelando las siluetas de los ladrones. Fue un momento crucial. Los intrusos quedaron paralizados, atrapados entre la sorpresa y la decisión. Preguntó don Ernesto, su voz resonando con autoridad. No era solo el granjero el que hablaba, era el dueño de su destino. Los ladrones, aturdidos y sin respuesta, vacilaron. En ese instante, el poder psicológico del control y la determinación de don Ernesto transformaron la dinámica. Ellos estaban en su terreno y la oscuridad ya no era su aliada. Un ladrón, el más osado, intentó hablar, pero don Ernesto lo interrumpió. Ustedes han llegado a un lugar que no conocen. Mi tierra está defendida por más que solo cercas, declaró, consciente de la incertidumbre que había sembrado en los corazones de los intrusos. Finalmente, uno de los ladrones, mirando a su alrededor, comenzó a dudar. La mente humana en el momento del peligro juega un papel crucial. Ellos habían venido a robar, pero se encontraron con un faro de resistencia. Aquel hombre no era solo un granjero, sino un guerrero, y su esencia, forjada por años de trabajo arduo y pasión, ahora brillaba intensamente. La tensión en el aire era palpable. Don Ernesto dio un paso hacia adelante, su figura imponente reflejada en la luz brillante. Si se marchan ahora, tal vez encuentren una lección en esto. Esa declaración reverberó en la noche, añadiendo un peso inquebrantable a sus palabras. Los ladrones, ante la contundencia de su presencia, comenzaron a mirar entre ellos, cuestionando su valentía y el juicio que los había llevado a ese umbral. La decisión estaba en sus manos, huyendo de la luz o simplemente entregándose a la oscuridad de sus decisiones. *** para video de YouTube. Ladrones entraron a la granja de noche, pero el granjero los sorprendió ****inicio ¿Qué harías si, en la oscuridad de la noche, tus peores miedos se materializan bajo la forma de invasores? En la soledad de una granja, donde el silencio puede ser ensordecedor, la valentía se enfrenta a la codicia. Esta es la historia de don Pablo, un granjero cuyo mundo estaba a punto de ser sacudido por la audacia de unos ladrones. Era una de esas noches en las que la luna llena iluminaba el campo como una linterna celestial. Don Pablo, un hombre de raíces profundas y ojos que reflejaban la sabiduría de la vida, se preparaba para descansar después de un arduo día. Sin embargo, el viento traía consigo un murmullo inquietante, un presentimiento que no podía ignorar. Mientras tanto, un grupo de ladrones, atraídos por la aparente vulnerabilidad de la granja, se acercaba con la intención de apoderarse de lo que sabían que don Pablo había trabajado durante años. Risas bajas y susurros traicioneros llenaban la oscuridad, pero había subestimado a su enemigo más grande, la determinación y el ingenio de un hombre que no se dejaría vencer fácilmente. Don Pablo no era ajeno al peligro. Había escuchado rumores sobre robos en la región y había tomado medidas. Conocía cada rincón de su propiedad, no solo como su hogar, sino como una fortaleza. Esa noche, al escuchar un pequeño ruido, su instinto lo llevó a actuar. Con una astucia propia de un estratega, decidió enfrentar la situación en lugar de ocultarse. Los ladrones, confiados en su plan, comenzaron a rumir por las pertenencias de don Pablo, buscando cualquier cosa de valor. Sin embargo, jamás imaginaron que detrás de la fachada tranquila de la granja se escondía un espíritu indomable. Cuando encendió su linterna, la luz cortó la oscuridad y reveló a los invasores. Fue un momento de congelación. La luminosidad mostró no solo sus rostros, sino también su sorpresa y quizás su miedo. Preguntó don Pablo, su voz resonando con el peso de su autoridad. La sorpresa en los ojos de los ladrones era evidente, no esperaban que su objetivo se defendiera. Para ellos, la oscuridad era el refugio, pero ahora se enfrentaban a un hombre que había decidido no ser una víctima. Aquel instante, cargado de tensión, se convirtió en una batalla psicológica. Yo no tengo nada que perder, pero ustedes tienen mucho que arriesgar. Salgan de aquí antes de que lo lamenten, continuó con la determinación palpable en su voz. Las palabras de don Pablo no eran solo una advertencia, eran una declaración de guerra. Para él, la granja era más que un lugar, era su legado, su vida. Mientras los ladrones se debatían entre el miedo y la desesperación, don Pablo avanzó un paso más. Se podía sentir la energía en el aire. Lo que una vez fue una simple granja se transformó en un campo de batalla donde la astucia y el coraje determinarían el resultado. El líder de los ladrones, un joven de mirada descompuesta, comenzó a titubear. La mente humana en una situación de peligro es un espejo fracturado. Retrocederían o se arriesgarían a enfrentarse a un hombre decidido. En medio de la oscuridad, la luz brillaba con fuerza, desafiando las sombras, así como el granjero desafiaba a sus enemigos. La tensión era palpable, y ambos bandos sabían que aquel enfrentamiento no era solo sobre un robo, sino sobre el valor y la resistencia ante la adversidad. ¿Cuál sería el desenlace de esta noche cargada de decisiones y valentía?